Buenos días a todos, bienvenidos a estas clases básicas del Instituto Bíblico y de Pastores de la Corporación Mesiánicos en Acción, Salmo 133, con acuerdo ministerial 1486, Personería Jurídica 229, acá de Quito, Ecuador. Y bueno, vamos a ver si estudiamos temas básicos de la Biblia para aquellos que están para el pastorado. Y por supuesto para aquellos que quieran aprender como fuente de información básica para los temas bíblicos, sin importar el lugar donde trabajen, donde Dios les haya puesto en la denominación o iglesia, etcétera, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema primero, que sería los libros de autoridad dentro del judaísmo. Recuerde que el judaísmo tiene varias ramas, así como el cristianismo tiene varias ramas, el islam tiene varias ramas, y obviamente esas divisiones se dan por la interpretación del texto bíblico, ¿no es cierto? Entonces en el judaísmo también hay varias ramas, pero estos son los libros de autoridad dentro del judaísmo, que son los siguientes, ¿no es cierto? Primero está la Tanakh. La Tanakh, lo que nosotros en el occidente que creemos y entendemos que es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, el Antiguo Testamento protestante tiene 39 libros. El Antiguo Testamento católico tiene 46 libros, ya que aparte de los 39 libros tienen más libros que se consideran deuterocanónicos, que significa segundo canon. Y obviamente en el judaísmo, también en el judaísmo, por ejemplo, de la Septuaginta, de los judíos griegos, helenos, ellos crearon una Tanakh o un Antiguo Testamento que tiene muchos más libros incluso de lo que la Iglesia Católica tiene, ¿no? Pero en el judaísmo actual, el judaísmo rabínico, que desde algunos siglos después de Cristo viene en realidad gobernando los temas espirituales, religiosos dentro de lo que es Israel, pues se consideran los siguientes libros como libros de autoridad. Primero está la Tanakh, que es el conjunto de los 24 libros que forman la escritura hebrea, lo que en el cristianismo llamamos Antiguo Testamento. Esta palabra en sí mismo es un acróstico, ya que se deriva de tres partes importantes, ¿no? Torah, obviamente que en hebreo significa instrucción, donde hay 613 mandamientos para la mayoría del judaísmo, 248 mandamientos donde Dios dice esto harás, esto harás, esto harás, 365 mandamientos que son negativos donde Dios dice no harás, no harás, no harás. Entonces en la Torah, en el judaísmo, se divide las mitzvot o mandamientos en 613, que son 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Entonces, esta Tanakh tiene 24 libros que en realidad vendrían a equivaler en la división cristiana a los 39 libros que las iglesias protestantes tienen, ¿no es cierto? Entonces, esta Tanakh, que es un acróstico de Torah, intrusión, Nevi'im, profetas, Ketubim, escritos, digamos que viene del concilio de Jamnia, más o menos del año 92-95 después de Cristo, después de que la 10ª legión romana, a mando de Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 destruyera el gran templo de Dios allá en Jerusalén, pues el concilio de Jamnia, los judíos que sobrevivieron, por permiso del mismo emperador Vespasiano y de su hijo Tito luego, y de Domiciano también, obviamente se asentaron en Jamnia y pudieron tener sus reuniones para ver cómo comenzaban, ahora que ya no hay templo, el judaísmo, cómo se mantenía el judaísmo dentro de Judea y por supuesto de todo el imperio romano y donde sea que un judío se encontrara con su familia, ¿ya?
Entonces, está la Tanaj, que ahí en el concilio de Jamnia se decidió que son 39 libros, o 24 libros que coinciden en sus divisiones con los 39 libros que nosotros acá en Occidente conocemos dentro del protestantismo como Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No en el cristianismo católico, ortodoxo o copto, porque ahí tienen más libros en lo que se llama el Antiguo Testamento. Entonces, el primer libro de autoridad, la Tanaj, obviamente el más importante ahí es la Torá escrita. Después está el Sidur. El Sidur es el libro de oraciones, en donde su objetivo principal es introducir un orden en los servicios de oraciones. Existen varios tipos y diseños de Sidur o libro de rezos. Yo tengo acá uno en mi escritorio que es el Sidur Birkat Shelomo, que es en hebreo, español y aún tiene la fonética hebrea, ¿no es cierto? Entonces aquí usted puede encontrar cualquier rezo para cualquier circunstancia de la vida de un judío, desde que se levanta para orar, para su vida del día a día y aún para acostarse. Obviamente el Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, escucha Israel nuestro Elohim, uno es el rezo, por decirlo así, más importante, la proclamación más importante. Aún Jesús, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, cuando en el Evangelio le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice el Shema Israel. Entonces todo eso está en el Sidur, que es el libro de oraciones o de rezos que en cada Shabbat, en cada fiesta de festividad de Baikra o Levítico capítulo 23, se va a utilizar en las fiestas y para cualquier situación que tenga que ver en la vida de los israelitas, de un judío o de los que practican el judaísmo. El Sidur. Bueno, luego está la Misná. La palabra Misná viene del hebreo, que quiere decir estudio o repetición. Es la recopilación de la ley oral. Recuerden que en el judaísmo hay dos Torah. Una Torah que es la escrita, donde Dios le dice a Moshe o Moisés que escriba. Y otra es una Torah hablada, donde debe dar de boca en boca, se debe ir pasando a través de las generaciones una instrucción, pero ya no escrita, sino oral. Entonces hay dos Torah, la Torah escrita, que en el cristianismo se conoce como Pentateuco, 5 estuches en griego, porque los 5 rollos se ponían en 5 estuches, y ahí viene la palabra Pentateuco, pero que en el hebreo original es Torah, que significa instrucción, enseñanza, guía, camino. No necesariamente nomos, como en griego nomos, que se traduce como ley, que cambia un poco la interpretación. Entonces, la Misná pues contiene también lo que es esto de la ley oral, la recopilación por parte de Yahudá Hanasí. Los que recopilaron la Misná se llamaban Tanaim, y los Tanaim, estos sabios, pues conformaron 6 libros en la Misná y son los siguientes. Seraim, el primer libro, que significa semillas, que tiene que ver con los preceptos relacionados con el trabajo de la tierra. Recuerde que es importantísimo en la Torá el cómo trabajar la tierra por orden de Hashem, por orden de Elohim, de Adonai, de Dios, como sea que usted lo llame. Y, por ejemplo, no mezclar 2 semillas, no hacer injertos, algo que es muy, muy común en Occidente, en el cristianismo, pero que en la Torá, en el judaísmo, es prohibido. Entonces, Seraim, el tratado de las semillas. El otro tratado es Moed, que tiene que ver con las festividades, leyes sobre festividades de Shabbat, ayunos, etc. Y, por supuesto, con las festividades mencionadas en Baikra, que es el nombre original, que significa y llamó, que en la Septuaginta los judíos helenos le pusieron Levítico, porque los levitas fueron llamados a servir en el Mishkan, tabernáculo, o lo que se conoce como tabernáculo, que luego va a ser el templo ya fijo, ¿no es cierto? Construido por Salomón. Entonces está la Misná, donde se habla de los Seraín, semillas, el Moed de festividades, Nashim, que significa mujeres,
Habla de los preceptos referentes a la vida matrimonial que una mujer tiene que saber en el judaísmo. Está los Nesikim, que son daños y perjuicios. Compila la halajá referente al derecho civil y comercial. Es un tratado muy interesante también, los Nesikim. El otro tratado es Kodashim, Santidades, que habla de las leyes religiosas sobre el templo en Jerusalén. Tejarot, que habla de la purificación, preceptos referentes a la purificación ritual del cuerpo y de lo que es la nidá, o las purificaciones que las mujeres tenían que hacer, o obviamente cuando estaban en la regla, en la menstruación, y también de las purificaciones que el hombre tiene que hacer, ¿no? Entonces, estos tratados están dentro de la Misná. Otro libro importante es el Zohar, que viene de la palabra esplendor, en el libro central es el libro central de la corriente cabalística, digamos que es la Biblia de los cabalistas, el Zohar, que significa esplendor. Entonces, tiene 3 partes, que es el Zohar original, Senderos de la Torá, y el comentario desaparecido de Mejimaná, y arreglos tikkunim, ¿no? Donde incluso se va a hablar de la reencarnación, donde algún judío que murió y no cumplió su misión en esta vida, pues puede reencarnar y corregir. Entonces, todos estos tratados están dentro de la Misná. Otro libro importante, ya los mencioné antes, de estos tratados de la Misná, estábamos hablando del Zohar. El Talmud es la combinación de la Gemara y la Misná, es decir, la ley oral y sus comentarios compilados en un solo documento extenso. Entonces, el Talmud significa estudio, y por su sitio geográfico de origen en la exégesis rabínica, el Talmud puede ser de 2 tipos, ¿no? Obviamente el que fue escrito en Jerusalén, y el Talmud de Babilonia, o el Talmud Babli. Y los dos Talmud son muy importantes, pero el que más tiene autoridad es el Talmud de Babilonia, obviamente, ¿no? El que fue compilado en ese lugar es el que más se enseña en las escuelas rabínicas, ¿no? El Talmud contiene varios textos o tratados. El Seraim, que literalmente significa semillas, es todo lo relacionado a la agricultura en Israel. Está el otro tratado Moed, literalmente festividad, relacionado con las festividades judías. El Nashim, que habla de las mujeres en lo relacionado a ellas. El Nesikim, literalmente daños, todo lo que tiene que ver con la vida civil, civil como criminal. También está el Kodashim, literalmente santidades en lo relacionado a los cultos del templo de Jerusalén. Y el Tajorot, literalmente purezas, es lo relacionado con la pureza ritual. Entonces, el libro más importante para muchos en el judaísmo es el Talmud. Luego está la Gemara, que proviene de la raíz completar, no es otra cosa que el comentario de la Misná. Entonces, la Gemara completa, digamos, a través de los comentarios de los sabios y de los rabinos, a través de los siglos, pues estos temas tan interesantes del judaísmo. Está el Shulchan Aruch, que es otro libro que proviene del hebreo, que quiere decir la mesa servida. Fue escrita por un español, un sefardita, un judío español, hace unos 5 siglos atrás aproximadamente. Y es un libro también que tiene un poco de cábala y de explicaciones rabínicas para cualquier tipo de situación en la vida de un judío que sepa cómo observar los mandamientos de Dios de acuerdo a la época, de acuerdo a las circunstancias que está pasando también. Y obviamente estos mandamientos son los que da la Torá. Está estructurado en 4 temas o tópicos principales, que son la Orah Haim, que es el ciclo de vida, oraciones y festividades. El Loredea, que habla del kashrut, es decir, de cómo preparar los alimentos, cómo matar los animales, todo lo que es la comida kosher que un judío puede comer con su familia en los diferentes eventos de su vida. También va a hablar del luto en el judaísmo, entre otros temas, ¿no? Otra parte importante del Shulchan Aruch es el Even Haeser, que
es relaciones entre el hombre y la mujer, algo muy normal, muy natural, por orden de Dios, pero que debe ir acorde a la palabra de Dios, a los mandamientos de la Torá. Y está el Hoshen Mishpat, que es derecho público, penal y privado, porque vivimos en sociedad y mientras haya seres humanos va a haber momentos buenos y momentos difíciles también de comprenderse con los demás y tienen que haber leyes civiles, leyes públicas que rijan un lugar, una ciudad, una nación. Otro libro importante es el Pirkei Avot. La traducción literal del Pirkei Avot es los dichos de los padres, algunos dicen los capítulos de los padres. Es un texto de enseñanzas y consejos de parte de los sabios y maestros de la Mishnah, cuyas indicaciones y enseñanzas se basan en principios de conducta y ética dados desde el Sinaí. Entonces, el Pirkei Avot es un libro también súper interesante donde hay mucha sabiduría de parte de los padres de Israel. Bien, está otro libro importante, el Midrash. Bueno, dicen que hay 25 Midrash. Los más importantes son los Midrash o los Midrashim de Bereshit. Que sería el Génesis, el Midrash de Shemot, que es el Éxodo, de Baikra, que es Levítico, de Bamidbar, que es el libro de Números, y de Devarim, que es el Deuteronomio, ¿no es cierto? Los 5 libros de la Torá, que en hebreo se llaman originalmente Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim, pero que en la Septuaginta griega le ponen como Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Entonces, estos Midrashim o el Midrash, pues, son comentarios exegéticos de la Torá basado en ejemplos claros, a veces con contenidos que algunos consideran fantasiosos y a veces tienen contenidos reales, pero lo que en griego se llamaría en teología hipérboles, de exageraciones, que da a entender, como el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 3, el famoso capítulo del amor, está escrito en hipérbole, en griego, donde dice: por más que yo hablara a todos los idiomas del mundo, si no tengo amor, nada soy. Es una exageración, un hipérbole, porque nadie habla todos los idiomas del mundo. O cuando alguien dice, Pablo dice, si yo con mi fe movería montañas y no tengo amor, nada soy, pues obviamente nadie ha movido una montaña, por más que ore. Es un hipérbole, es una exageración que aunque alguien lo hiciera, que no lo hay, ni lo va a ver, aún eso no serviría si no habría amor. Entonces, más o menos el Midrash contiene ciertos temas así, que sería en griego como unas exageraciones, pero que de pronto ciertas cosas sí son reales, porque en nuestro contexto, en la línea de tiempo, se nos hace muy difícil de creer de pronto realidades que eran muy ciertas en esa época bíblica. Está la halajá, que es una palabra que hace referencia a la vida correcta, basado en lo que nosotros llamaríamos acá en Ecuador, por ejemplo, las leyes civiles. Es la recopilación de las principales leyes y costumbres judías, bíblicas, talmúdicas y rabínicas. Los rabinos escritores de la halajá son llamados poskim. Las reglas de la halajá se dividen en 4. Recuerden que los rabinos, como autoridad en Israel, han tenido en diferentes épocas, diferentes generaciones, que suspender incluso ciertos mandamientos positivos por proteger la vida de los judíos. Por ejemplo, la poligamia. La poligamia en la Torá está permitida, en el Talmud está permitido, no está prohibido en las Sagradas Escrituras para el judaísmo. Sin embargo, cuando en Europa los judíos que tenían 2 o 3 esposas comenzaron a ser asesinados por los cristianos católicos, que consideraban que solo hay que tener una esposa, basada en el Evangelio de Mateo, de lo que dice Yeshua, Jesús, obviamente vino esa tacanó de ese mandamiento de la autoridad rabínica, donde se prohíbe que el judío tenga 2, 3 esposas, 4 esposas, si es que tiene dinero, y solo tenga una esposa, porque aunque el mandamiento lo permite, como hay riesgo de vida por estar en pueblos que no son la tierra de Israel, que no entienden esos temas, pues simplemente se prohíbe y todo judío va a tener solo una esposa.
y así es hasta el día de hoy. Entonces tenemos que entender que aún el Talmud dice la ley del país es la ley. O sea, si un judío está en Ecuador, debe sujetarse a las leyes de Ecuador, aunque el Talmud o la Torá permita ciertas cosas que acá en Ecuador, donde vivimos, la ley lo vea malo, porque hay mucha influencia del cristianismo, sea católico o protestante, por supuesto. Entonces esa es la halajá, las leyes civiles, que aplican tanto para el Estado de Israel o como para los judíos que viven en otras naciones. Contiene las leyes bíblicas o de Oraita que aparecen explícitamente en el Pentateuco, las leyes divinas o la halajá de Moshe Misinaí, que aunque no figuran en el texto bíblico, fueron tradicionalmente, dadas por Dios a Moshe en el Sinaí. Las leyes rabínicas de Rabanán, que son prácticas instituidas por los rabinos del Talmud, y las costumbres, ¿no? Recuerden que las costumbres son muy importantes. Cada pueblo, mientras más practique una costumbre, a la larga se va haciendo ley. Y por último, la Agadá, que viene del hebreo Hagá, que significa contar o anunciar, lo que en griego nosotros llamaríamos parábolas, en el hebreo es la Agadá. Son obras de relatos en un estilo narrativo que cuenta sucesos de gran relevancia del pasado que se narran en la Biblia. Tenemos que entender que Yeshua o Jesús, como judío que era, vivió como un judío, comió como un judío, practicaba las fiestas como un judío, guardaba Shabbat como un judío, iba a las fiestas de peregrinación a Jerusalén en Pesach, Shavuot y Sukkot, como manda la Torá en el libro de Vaikra capítulo 23 o Levítico capítulo 23. Pues como judío que era, pues obviamente él cuando cuenta lo que en griego se llama las parábolas, en realidad él utilizaba la Agadá, algo muy judío, ejemplos diarios de la vida práctica para entender una realidad espiritual. Entonces, bueno, esta ha sido la primera clase de varias que va a haber para los que estudian para el pastorado en el Instituto Bíblico de la Corporación Mesiánicos en Acción, Salmo 133 de acá en Quito, Ecuador. Una corporación legal gracias a Dios, ante el Estado y que puede ordenar pastores también. Así que el primer tema ha sido pues libros de autoridad dentro del judaísmo, y obviamente parte de estos libros también son libros de autoridad dentro del cristianismo, porque el cristianismo toma del judaísmo, aunque va también el cristianismo a tomar parte de Grecia, de la filosofía griega y de ciertas creencias griegas y romanas, y se va a dar una especie de sincretismo dentro del cristianismo con el tiempo, una mezcla, eso quiere decir sincretismo. Sin embargo, el judaísmo y el cristianismo tienen mucho en común, ¿no? Entonces sí es importante que el cristiano o el mesiánico es aquel que siendo cristiano comienza a guardar Shabbat y la Torá y ciertos temas judíos. Pues en Ecuador hay libertad de culto y en muchos países, y la fe es personal, cada quien lo puede hacer, nadie lo puede prohibir. No estamos en la época de la Inquisición, donde si alguien practicaba otra fe o se sospechaba que practicaba otra fe, era quemado o asesinado. Entonces se puede hablar en esos términos libremente el día de hoy, ¿no? Entonces, para cualquiera, no importa si es judío, cristiano, mesiánico, aún de cualquier religión, estos datos son importantes. Entonces, el primer tema ha sido libros de autoridad dentro del judaísmo. Y bueno, también debemos entender que en lo académico, para la mayoría en las aulas se considera religión, que viene del latín religare, volverse a Dios. Se considera una religión oficial cuando tiene una revelación. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo dentro de lo académico, el judaísmo, aunque en realidad en el judaísmo no es una religión para el judío, es una nación, es una nacionalidad del judaísmo, que se basa en la palabra de la Torá y de los libros judíos. Tenemos que entender que en Occidente sí se clasifica al judaísmo como una religión, porque tiene una revelación que es justamente la Torá. La Torá o la Tanaj. La Tanaj, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, sería el libro sagrado del judaísmo.
dentro de las aulas académicas cuando se estudia religiones. El cristianismo es una religión porque tiene un libro sagrado que es la Biblia. Por ejemplo, aquí en mi escritorio tengo una Biblia que es la Biblia textual, que es la que normalmente yo utilizo. Hay muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones. Aunque toda Biblia y toda versión o traducción en realidad ya va a una interpretación del intérprete de acuerdo a lo que él considera que es correcto. Entonces el cristianismo también es una religión porque contiene una revelación que es la Biblia. El Islam es una religión porque contiene, entre comillas, una revelación. El Islam que se llama el Corán, que son las revelaciones que Gabriel en el cristianismo es un ángel, en el Islam es un arcángel. Entonces el arcángel Gabriel le dio estas recitaciones o suras a Mohammed, que es el nombre correcto como se debe pronunciar, mal dicho Mahoma, ¿no? Sino Mohammed, y obviamente se considera al Islam una religión porque tiene un libro sagrado que es el Corán. También hay en la fe hindú los Rig Veda, que son 4 libros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es de mi parte. Gracias por escuchar este video. A los que les gustan los temas bíblicos y a los que son estudiantes para el pastorado. Soy el pastor Iván López desde Quito, Ecuador. Shalom, que en hebreo significa paz, o como se dice en el cristianismo, Dios les bendiga. Bendiciones.